Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 11 años. Hoy voy a conversar con mi papá, presente. Buenas noches, estamos de vuelta con el video número 256. El tema es un tema muy interesante. Trata sobre María Magdalena, la verdad sobre María Magdalena, incluyendo lo que trae los evangelios apócrifos. También ahí hay información sobre María Magdalena, como el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás. ¿Ya, Mariano, una pequeña canción? Ya. Gracias, Jesús, por tu amor. Mi alma te alaba a ti, mi Jesús. Tuya es la gloria, tuyo el poder. Bien. Ya, Mariano. A ver, Arrancamos. comenzamos con lo que es. En primer lugar, le podemos explicar lo de María Magdalena completo. Bueno, más que todo va a ser una pequeña disertación. En primer lugar, María Magdalena no era la prostituta que todos conocen. En realidad hay tres Marías Magdalena. Digo, tres Marías. Una es su madre, otra es la prostituta y otra es la María Magdalena que era su compañera de Jesús. Ya, el más. Hay otra. Algunos también dicen que María Magdalena era la mujer que lloraba arrepentida de sus pecados y que le echó un perfume carísimo al Señor Jesucristo y que con su pelo ahí secaba su lágrima. Pero esa era otra. Esa era otra, exacto. No era la misma María No era la Magdalena, misma Magdalena. que por ejemplo, la verdadera María Magdalena, la que No ha sido la prostituta, principal, no ha sido prostituta. la que era no era prostituta ni estaba arrepentida. La principal María Magdalena, que era la compañera de Jesús, era justamente la María Magdalena que es la hermana de Marta y No. Había una María que era hermana de Marta, pero ella no. Entonces, María Magdalena es aparte. Aparte de Marta, hay otra María también ahí. Sí, hay otra sí. María. Muchas Marías. Sí, la mamá nomás de Jesús era María. O sea, No, muchas María Magdalena. una sola María Magdalena. La cosa es que la iglesia católica dijo de que era la prostituta, ¿no? Pecadora, ¿no, Mariano? Pero en realidad no era eso. Y eso ha perdurado a través de los siglos, ¿no? Eso fue en el siglo III, en un concilio de Gregorio, creo. Y en el año 1969, el Vaticano reconoce el error que había cometido y declara públicamente que María Magdalena no era la prostituta. Aunque el daño ya estaba hecho ya. Bueno, porque se ha predicado mucho sobre ese tema. Claro. Ahora, ¿qué dice el Evangelio
el Evangelio de María Magdalena. Y además los evangelios canónicos, ¿no? Dice que ¿quién fue la primera mujer que vio a Jesucristo resucitado? María Magdalena. María Magdalena. Que justamente le estaba llevando flores. ¿Y quién fue la persona que levantó el ánimo cuando el Señor Jesucristo asciende en la ascensión? Los apóstoles quedaron totalmente contentos, obviamente porque estuvieron con el Señor Jesucristo 40 días, así se menciona, pero con mucha pena, sin ánimos, en el sentido, tenían miedo, Mariano. Claro. Porque cuando lo agarraron al Señor Jesucristo, Todos se fugaron. todos se fugaron. Y solamente en la cruz estuvo Juan. Aparte de Juan, María Magdalena. María Magdalena y su mamá. También estaba Juan. Ya, estaba Juan. Y su mamá María Magdalena. Estaba Juan. Estaba Juan, su María, su mamá, que era María, y su compañera, que era María Magdalena. Que era María. Ahora, de todo lo que dice la Biblia, hay muchas cosas que están manipuladas. La única Biblia que mantiene al 100% lo que en realidad quiere decir es la Biblia etíope. Ahí el Vaticano no tocó nada, no modificó nada. Claro. Son 66 libros canónicos, pero Originalmente son 88 libros en total, incluyendo los libros apócrifos. porque esos libros apócrifos estaban justamente en lo que es la Biblia etíope, porque ahí está todo. Y cuando estaban muy apenados, María Magdalena le levanta el ánimo a ellos, porque el Señor Jesucristo se le había aparecido después de la ascensión, le había hablado a ella. Y le dijo: hermanos, el Señor me ha hablado. ¿Qué pasa? Pedro, cuando no, Pedrito, ¿no? Le dijo: pero ¿por qué te va a hablar a ti y no a nosotros, que somos los, ¿no? Se puede decir los apóstoles, ¿no? Si yo fuera María Magdalena en ese momento, le hubiera puesto en su lugar a Pedrito. Pero, y también a Andrés lo seguía y apoyaba. Y María Magdalena se puso a llorar, pues, ¿no? Y quien lo defendió fue... ¿Tomás? No, ¿Quién lo defendió? ¿Juan? no. ¿Felipe? Uno de los 4 que escribió los libros canónicos. ¿Mateo? Mateo. Mateo fue el que lo defendió. Ah, ya. No. Mateo lo defendió. ¿Quién fue María Magdalena? La canónica, la principal de todas fue la que justamente... ¿Qué tú no me habías dicho de que María Magdalena se había ido a Francia con su hermano Lázaro? Sí, pero eso más adelante. ¿Quién fue María Magdalena? La que era hermana de Lázaro y de Marta. ¿Qué dice en los libros apócrifos? ¿Qué dice en el libro de Felipe? El Evangelio de Felipe. Que era la compañera de Jesús. Compañera... Esposa. A unos, ¿no? Una compañera, y que le besaba en la boca. Y eso no lo hacía el Señor Jesucristo con otras mujeres. Incluso tuvo 3 hijos con María Magdalena. Eso ya está bastante
controversial. Los que creen, creen, los que no creen, no creen. Pero acá lo importante es que no solamente en el libro del Evangelio de María Magdalena, Pero sino justamente yendo al grano, quitando los datos opcionales, María Magdalena fue apóstol de apóstoles. Fue la que estuvo encima de los dos apóstoles. de todo. Tenía más conocimiento que todos los Justamente, apóstoles. una vez le preguntaron a María Magdalena qué le había dicho el Señor Jesucristo en privado, obviamente, y María Magdalena le dijo: no se lo puedo decir. Es lo único que dijo. Pero, o sea, justamente lo que le había dicho el Señor Jesucristo era un conocimiento que, si le decía a los apóstoles, la iban a aprender a ella, ya que pues no lo iban a entender. No estaban preparados. Pero, Así como hoy en día muchos no están pregunta, preparados también. ¿qué era lo que Jesús le enseñó? ¿Qué es todo lo que le enseñó Jesús a María Magdalena? Hay varias cosas en ese conocimiento. Lo más principal o lo más impactante. Bueno, María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena está orientado para que ningún hijo de Dios dependa de nadie. Ya hemos hecho esto un video ya. Que no hay que tener líderes De ningún líder, religiosos. no hay que depender de ningún líder, de nadie. ¿Por qué? Porque somos la chispa, la esencia divina. Somos Cristo encarnados. Y muchos, ¿cómo que somos Cristo? Claro, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Somos las chispas divinas de Dios. Somos chispa divina. El reino de Dios está dentro de nosotros. Por eso que somos chispas divinas. El reino de Dios está dentro de nosotros. Significa de que no debemos buscarlo afuera, sino adentro. Ahora, ¿qué dice María Magdalena? Que nosotros tenemos poder. Pero eso también lo dice en los evangelios, Mariano. Dice que podemos hacer estas cosas y aún mayores de las que hizo el Señor Jesucristo. Claro, porque Pero lo pasan como que lo leen, como sí, pero como que no lo creen. el problema es de que hay cosas que si nosotros supiéramos, el problema es de que justamente cambiaron la Biblia, cambiaron las cosas, el Vaticano hizo de sus manos. Manipularon. El problema es de que si en realidad vamos a lo que es la Biblia etíope, que tiene todo, veremos en realidad ya lo que es, o sea, prácticamente todo el poder que Dios nos ha dado a nosotros, porque esa frase de que haremos cosas mayores no le hacen un desarrollo profundo en la Biblia. Claro, porque lo han manipulado, pero si no lo hubieran manipulado, nosotros nos hubiéramos enterado de eso. Para poder entenderlo bien, hay que leer los libros apócrifos. ¿No? Imagínense que yo por hablar de esto, hay algunos hermanos que no leen porque tienen miedo. Pero si los libros apócrifos lo habla la Biblia, el libro de Enoc lo habla de la Biblia. No está a veces Porque en ese momento no estaba prohibido leer libros apócrifos, porque él lo podía leer. Pero después lo prohibieron. Los libros apócrifos dan mucho poder. O sea, nosotros tenemos el poder divino de crear todo lo que queremos. Pregunta que me hago. A ver, pregunta que me hago. ¿Será de Dios vivir en pobreza? No. No. La prosperidad es buena cuando uno lo sabe orientar en la justicia, en la misericordia, y camina como Dios como el Señor Jesucristo lo hizo. Oiga, ¿puede ir al baño un ratito? Ya, anda nomás. O sea, en pocas palabras, es
puntualmente, María Magdalena era apóstol de los apóstoles, una mujer con con un conocimiento muy elevado, que no lo tenían los apóstoles, porque era la más cercana del Señor Jesucristo, era su compañera, ¿no? Por eso que la besaba en los labios, todo, cosa que no hacía con todas las mujeres. Ahora, todo el conocimiento que le da el Señor Jesucristo es porque ella tenía un conocimiento, o sea, ella tenía la predisposición de poder captar ese conocimiento tan profundo que el Señor le ha dado, para inclusive enseñar a los apóstoles, porque Pedro le preguntaba, y como Pedro es un poquito, pues, machista, llamémoslo así, ¿no? Que a una mujer le va a dar y no a nosotros que somos sus apóstoles. Pues al Señor le plació. No era cualquier mujer, era su compañera, ¿no? Era la mujer caminó bastante también. Y inclusive le dijo muchas cosas que después, hoy en día, están saliendo a la luz, como el poder de que debemos nosotros no tener miedo a nada. No debemos tener temor ni miedo, porque los arcontes son los demonios son los que se alimentan del miedo. Sí, pues. Y que somos nosotros, la chispa divina, somos Cristo encarnado en nuestro corazón. Podemos hacer cosas mayores. Y el reino de Dios está en nosotros, pero Mariano, también hay otra cosa. No solamente está el reino de Dios en nosotros. La persona que actúa con maldad, el infierno también está ahí. Lo bueno y lo malo. Si uno actúa guiado por el Espíritu de Cristo, florece lo bueno. ¿Y qué pasa si digamos, o sea, y qué pasa si una persona está tanto en lo bueno como en lo malo? Que se equivocó. Si es un hijo de Dios, pues levante la primera... No, me refiero a que, o sea, algunas veces es bueno y otras veces es malo, o sea, comete el mismo error varias veces, pero luego ya, o sea, a cada rato se vuelve a Dios, luego no, y luego sí, o luego no. Yo no soy nadie para juzgarlo, pero un verdadero hijo de Dios no vuelve al vómito como el perro que vuelve al vómito. Nos equivocamos, claro, pero aprendemos nuestros errores para no estar cayendo de nuevo en el mismo error. Y si tenemos una debilidad, que no sea carnal. Pablo tuvo debilidades, que tenía que venir un demonio y cachetearlo, y 3 veces le pidió. ¿Por qué el Señor no se lo quitó esa debilidad? Porque era necesario para que pise tierra, porque Pablo era una persona que conocía mucho, uno de los más preparados entre los apóstoles. A pesar que pero una consulta, no caminó ¿Pablo tiene más inteligencia que Tomás o no? Tomás era un apóstol directo, Pablo no, él se considera un apóstol abortivo. Sin embargo, Pablo también rezagaba a las mujeres. ¿Me escuchas? Sí. O sea, ¿Era machista? en esos términos se puede decir que Pablo decía que la mujer no puede, pues, hacer todo lo que hace el hombre, en el sentido de ser un pastor, por decir, ¿no? O sea que para él no existían las pastoras mujeres. O sea, puede haber una diaconisa, pero lo limitaban a las mujeres. Y eso es malo. Yo no soy machista. Es malo. Así como Pedro, como apóstol, que, ¿cómo le va a decir a una mujer y no a nosotros que somos
sus apóstoles. Si la mujer tiene más inteligencia que los apóstoles, debe decirle solamente a la mujer. Es correcto. Es correcto. Pero más que eso, era su compañera. Caminaba bastante con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando María Magdalena lo habla, los apóstoles lo escuchaban a ella porque sabía que era la preferida del Señor. Sí. Era así como Juan, el apóstol más joven, era el preferido entre los apóstoles. Ella como mujer era la compañera del Señor Jesucristo. Sí. Le dio mucho conocimiento gnóstico. Justamente para mí Juan era el favorito de Jesús porque justamente era el más inocente. No era tan... Claro, el que tenía más conocimiento que Juan, yo diría Tomás, ¿no? Entre los apóstoles. Que en el libro de Tomás también ahí habla, cuando el Señor le habla a él en privado y todos los apóstoles, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Y qué le dijo Tomás? Si se le dijera a ustedes, me apedrarían. Exacto. Imagina que le diga, oye, Tomasito, has llegado a un nivel que ya estás casi a mi altura. Entonces que le diga, el Señor Jesucristo me ha dicho que yo estoy casi a su nivel. ¿Qué? ¿Te vas a poner al nivel del Señor Jesucristo? Ah, la agarran y lo decapitan. O sea, gente religiosa que vive su religiosidad no van a entender. Así como decir que el Señor Jesucristo tuvo su compañera en María Magdalena. Ahí lo dicen en los libros próximos, el libro de Felipe. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? En los libros apócrifos también menciona que era su esposa. Compañera. Muchos lo interpretan así. Una compañera que besaba, que la trataba con mucha intimidad y le decía cosas que solamente a ella le decía, como compañera, como si fuera una esposa. Yo no soy religioso, tengo mente muy abierta. Además, el Señor Jesucristo era un hombre. No quiero hablar de este término también porque es muy fuerte para muchos, no lo voy a decir mejor. Pero era un hombre y tenía las necesidades de un hombre, sobre todo un hombre joven, Mariano, de 30 años, un joven, Claro, una persona con toda su potencialidad. ¿Pero qué quiere decir con eso? Que físicamente él estaba dotado para poder tener una pareja. ¿Me entiendes? No te distraigas. ¿Ok? Ahora, el tema de quién fue María Magdalena fue apóstol de los apóstoles. Fue la compañera de Jesús. Se habla de que María Magdalena, después de la crucifixión, llegó a Francia, al sur de Francia, acompañada de Marta, O sea, que sí era su hermana. No, pues, hermanos en Cristo, ¿no? Ah, claro. A eso me refiero. Marta, la otra María, Todos ellos habían viajado a Francia. varios seguidores del Señor Jesucristo. Prácticamente su nuevo hogar ahora es Francia. No, un grupo, es más, dicen que lo salieron huyendo, otros dicen que ese barco lo llevaron al mar como para que murieran, pero no murieron y llegaron a las costas de Francia. Ahí María Magdalena Justamente, vivió del tiempo que se quedó, no se sabe cuánto, pero sí se sabe que 30 años estuvo predicando en una cueva, vivía en una cueva. ¿qué no tenía para hacerse una casita? Mariano, ella buscaba
la soledad, el silencio, como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se preparó mucho, porque como humano, Mariano, ¿Ah? concéntrate, como humano tenía también las debilidades de todo ser humano. Claro, o sea, que todo ser humano, Claro. para mí personalmente, el Señor Jesucristo tenía el cuerpo de un humano, tenía todas las habilidades de un humano, tenía todos los errores que cualquier humano puede cometer, pero tenía la mente divina y él no, para todos, todos lo llaman pecado, pero en realidad no es pecado. Él no cometía ninguno de esos errores gravísimos que lo consideran pecado, sino que cometía errores que cualquier humano normal puede cometer, como cuando está, a medida que va avanzando, comete errores a través de su niñez, a través de su preadolescencia y así. O sea, el Señor Jesucristo es Dios encarnado. A los 12 años hablaba con los eruditos. Sabía leer y escribir. Siendo un carpintero. Y eso no era muy frecuente en un carpintero que tenía solamente habilidades para la carpintería. Él es hijo de Dios, indiscutible. Pero encarnado en un cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene muchas debilidades, limitaciones. Ahora, volviendo a María Magdalena. María Magdalena chocaba mucho con... Sobre todo con Pedro. Pedro era el más machista, más... ¿Te puede decir? Para mí, Pedro, no quiero criticar, pero para mí Pedro fue uno de los peores apóstoles, sinceramente. No digas eso, Mariano. No digas así, no. Sí, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. ¿No? Sobre esta roca. El problema es de que yo nunca he visto a ningún apóstol quejarse tanto. No, Pero tenía un carácter especial quizás. Pero era necesario ese carácter para poder sacar... Era un pescador, Mariano. Pero era un pescador. A un pescador... Vivía de los pescados, de los atunes. De lo que pescaba, pero no se le puede pedir más a un pescador. Sin embargo, el Señor le abrió el entendimiento, ¿no? Sí, pero hay pescadores que no son... Sí, pero hay pescadores que no son tan renegones. Mariano, es carácter. Ah. El carácter es otro tema. Vamos a hacer un video sobre carácter, Mariano. A veces es bueno tener un carácter fuerte, pero saber dominarlo. ¿Quién tenía un carácter fuerte y se puede decir que era marginado? El que le dijo a Nínive, el Señor... Ese Jonás. Ese como apóstol ni siquiera debería ser... Pero era un profeta. O un hígado, ¿no? Un profeta. No deberías tener el título de profeta. No. O sea, el Señor escoge a quienes tiene que escoger. Y Él sabe por qué lo escoge. El ser humano no mira más que lo que mira la vista, pero el Señor mira los corazones. Eso ocurrió con David. Con David, pues no. ¿Quién iba a escoger a un encargado de las ovejas? ¿No? Custodiar ovejas, todo, si tiene tus hermanos que son fornidos para la guerra. Pero así es. Por eso digo yo, en el caso de María Magdalena... Hoy creo que se está extendiendo mucho el video. Para finalizar, para resumir, María Magdalena es apóstol de los apóstoles. Es compañera de Jesús. Es compañera de Jesús. Y tenía un buen conocimiento. Tenía un alto conocimiento que el Señor le había dado. Sobre todo después de la resurrección, se dice 40 días o muchos días. Y ella fue la que alertó. Y en los libros canónicos a las justas hablan, no hablan mucho. Ahí está
enseñanza más fuerte del Señor Jesucristo después de la resurrección. Todo eso lo asimiló Felipe, lo asimiló Tomás, María. lo asimiló María. María, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Hay mucha información que también poco a poco lo vamos a ir soltando. Porque en este despertar todos aprendemos. Nadie nace sabiendo. Pero debemos ser humildes para saber reconocer que estamos también en este proceso. Sin embargo, también debemos ser seguros y firmes que ya no somos bebés que estamos tomando leche. Ya no. El Señor da de acuerdo al crecimiento. Entonces, y hasta también dicen que tuvo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. La mujer se llamaba Sara. Y Sara, pues, dejó bastante enseñanzas allí en Francia. Y eso... Incluso Sara hizo acciones de justicia que hay leyendas sobre ella. Sí, hay mucho. Por eso le digo, no es malo leer los libros apócrifos. Tenemos el Espíritu de Cristo, debemos simple y llanamente, y con esto finalizo, debemos tener la mente abierta y no cerrarnos. Gracias a Dios que yo no profeso ninguna religión, ni católica ni protestante. ¿No? El Señor me trajo en estos y simplemente aprendo con mente abierta y se discierne bajo el Espíritu de Cristo. Entonces debemos empezar a ver a María no como la prostituta, no como la pecadora, sino como la mujer que el Señor la amó mucho. Ella es apóstol de apóstoles, con mucho conocimiento gnóstico. Ahora, hablar de gnosticismo, una cosa es gnosticismo, otra cosa es gnóstico. Gnóstico significa conocimiento, nada más. Yo sigo siendo hijo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Yo ato todo pensamiento que va en contra del crecimiento espiritual, aún de las religiones que se pegan y te mandan muchos comentarios para bloquear tu mente. En el nombre de Jesús, lo que es bueno y la verdad sale adelante, tarde o temprano. Eso estoy totalmente convencido. Ya mañana. Bendiciones hasta la próxima, Dios mediante. Bendiciones hasta la próxima, Dios mediante.